Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 4, una definición de filosofía. Empecemos. Antes de comenzar, por favor no se olviden de indicar nombre, curso y fecha. Además les menciono que en la sesión de Classroom que tenemos disponible están las fechas originales en las que estas guías fueron publicadas. ¿Ya? Entonces, para que indiquen en la guía la fecha que aparece en la sesión de Classroom. El objetivo es conocer la definición de la palabra filosofía y sus diferentes acepciones según algunos filósofos. Hola, soy yo de nuevo, Sócrates. Así como lo hicimos en las primeras guías, hoy voy a acompañarte. Empecemos. Para comenzar con el trabajo debes responder lo siguiente solo indicando sí o no. ¿El mito es una narración de origen donde intervienen dioses? ¿Es la filosofía una ciencia? ¿Sabes la definición de la palabra filosofía? Entonces, allí en el espacio que se indica, ustedes deben responder simplemente sí o no a esas preguntas. 1. Definiciones de filosofía. Atendiendo a su etimología, la filosofía, del griego filo, amor, y sofía, sabiduría, es el amor a la sabiduría. El filósofo, pues, es el amante de la sabiduría. Esta definición se refiere en primer lugar a una actitud. Todos los humanos pueden ser filósofos porque desean saber, conocer, pero no todos llegan a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas más allá de lo aparente. Por otra parte, la sabiduría consiste en encontrar la verdad, pero ¿existe esta o es igual para todos? Como no es posible dar una sola respuesta a estas cuestiones, la filosofía, además de ser una actitud, es también un modo de vida. El filósofo quien se consagra a la búsqueda de la verdad indistintamente de que la haya. Debido a la amplitud de conceptos como sabiduría y verdad inseparables de la filosofía, establecer un concepto universal sobre esta es imposible. No obstante, a lo largo de la historia, los mismos filósofos basados en su propio quehacer se han encargado de elaborar sus definiciones, la mayoría de los cuales comparten elementos. Entonces, primero tenemos la definición etimológica de la palabra filosofía. Etimológico significa a partir de la raíz de la palabra, es decir, de dónde proviene la palabra. Filosofía proviene del griego y se divide en dos: filo por una parte y sofía por otra. Filo significa amor y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, la palabra filosofía significa de manera literal amor a la filosofía. Entonces, por lo tanto, el filósofo es quien ama a la sabiduría. A pesar de que nosotros tenemos, ¿cierto?, esta definición etimológica, si se pregunta qué es la filosofía, es difícil dar una definición exacta al respecto, porque hay tantas definiciones como filósofos hay, porque todos entienden la filosofía de una manera diferente, aunque obviamente tienen algunos puntos en común. Entonces vamos a revisar algunos de los pensamientos de los distintos filósofos en relación a la definición de filosofía. Definición de Aristóteles. La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Entonces Aristóteles nos va a definir primero la filosofía como una ciencia y como la ciencia primera, como una especie de madre de todas las otras ciencias, porque se va a preocupar de las primeras causas, es decir, de los orígenes y de los principios. Definición de Séneca. La filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. Entonces aquí tenemos una distinción, una diferenciación en relación a la definición de Aristóteles, porque Séneca ve a la filosofía como un modo de vivir, porque nos propone a la filosofía como el mayor de los bienes y por lo tanto que es honesto vivir a través de la filosofía. ¿Por qué? Porque los filósofos propenden al bien. Definición de Jacques Maritain. La filosofía es el conocimiento científico que, mediante la luz de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Entonces aquí tenemos un símil
con la definición de Aristóteles, en tanto que se considera la filosofía como una ciencia. Pero la distinción aquí de Jacques Maritain es que aquí dice que la filosofía es el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que a mí me permite, a través de la razón, considerar las primeras causas, ¿ya? Y obviamente lo que es más importante de cada una de ellas. Definición de Hegel. La filosofía es la ciencia de lo absoluto. Entonces aquí coincide con dos de los filósofos que hemos revisado al definir a la filosofía como una ciencia, pero aquí le entrega toda la categoría de ciencia y de filosofía a Hegel, cuando nos dicen que es la ciencia de lo absoluto, es decir, del todo. Todos los seres humanos queremos saber y tenemos la capacidad para hacerlo, pero dependiendo de los instrumentos, el método y las capacidades que utilicemos, llegaremos a distintos tipos de conocimiento. La más básica de las formas de pensamiento es el ordinario, cotidiano o espontáneo, que se basa en la experiencia que aportan los sentidos, a partir de cuyas imágenes nos formamos conceptos e ideas y hasta podemos extraer conclusiones lógicas. Entonces, la primera forma, la primera manera en la que nosotros obtenemos un pensamiento es a través de lo que captamos a través de nuestros sentidos, ya que es una forma de pensamiento, como menciona allí, ordinario, cotidiano o espontáneo, es decir, que no se da de una manera consciente, sino que yo simplemente lo percibo a través de los sentidos. Pero que obviamente es el paso inicial para poder extraer inclusive hasta conclusiones lógicas al respecto. Pero cuando a este pensamiento aplicamos la capacidad de la razón, la reflexión, pasamos al plano filosófico y científico, es decir, cuando ya nosotros vemos que no solamente es algo que yo percibo, sino que me doy cuenta de esto y además me cuestiono, ¿cierto?, lo que estoy percibiendo, entonces allí pasamos a un mayor grado de abstracción y por lo tanto a un plano filosófico científico. Entonces no nos conformamos con percibir las cosas y distinguirlas, sino que queremos conocer sus causas, comprender cómo funcionan, entonces hacemos ciencia. Más allá de esta comprensión, existe la necesidad radical de comprender la realidad como conjunto, como totalidad. Es cuando se desarrolla el pensamiento filosófico, que requiere del pensamiento cotidiano y del científico. Entonces, como yo les decía, partimos, ¿cierto?, a través de la experiencia, a través de las sensaciones y como punto de partida logramos después darle una mayor racionalidad a través del pensamiento y por lo tanto de una reflexión filosófica que obviamente va a ser el fundamento de la ciencia. La filosofía como ciencia. Si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por muchos otros pensadores, podemos definir a la filosofía con un afán de saber, una búsqueda de las causas de la realidad mediante la razón, una actividad que tiende a comprender la totalidad de experiencias humanas. Nos encontramos, pues, con el hecho de que la filosofía es, de acuerdo a la definición de Aristóteles, ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de causa de todo. Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es la ciencia en el modo más perfecto, pues busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares, como la biología o la química, buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas, los animales, etc. Por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencias fueron disciplinas que en la antigüedad formaron parte de la filosofía de la sabiduría total. En un comienzo, los filósofos no se distinguían de otras ciencias, de otras ramas de lo que nosotros podemos conocer en la actualidad. Entonces los filósofos en un comienzo se dedicaban a todas las ciencias, porque ellos lo que pretendían era encontrar conocimiento, era buscar conocimiento, satisfacer, ¿cierto?, esta necesidad del ser humano racional que quiere buscar respuestas lógicas a sus preguntas. Entonces, en relación a esto, es que los primeros filósofos no se distinguían, así como ahora que yo distingo un biólogo de un químico, de un físico, de un matemático, sino que ellos participaban de todas esas ciencias, ¿ya? Entonces, se podría decir, entre comillas, que la filosofía es como la madre de todas las ciencias históricamente, porque en un comienzo la filosofía era lo que ellos practicaban. Después se fueron separando en distintas ramas, pero originalmente todas ellas formaban parte de la filosofía. Encontramos aquí un
una especie de cuadro resumen comparativo, mapa conceptual, en relación a las diferencias de las ciencias particulares con la filosofía. Las ciencias particulares, como la química, la física, la biología, las matemáticas, estudian aspectos concretos de la realidad, ¿ya? Estudian situaciones o cosas que yo puedo ver o que yo puedo captar a través de mis sentidos. En cambio, la filosofía estudia la realidad, no aspectos de la realidad, sino que la realidad en sí. Las ciencias particulares buscan las causas próximas. Su objeto parcial experimenta instrumento. ¿Qué significa eso? Va investigando como por partes. En cambio, la filosofía busca la causa primera o última y su objeto es la realidad. Entonces, no tenemos como una realidad parcelada, porque la realidad es un todo, ¿ya? Entonces, las ciencias se van a especificar en una sola parte de la realidad. En cambio, la filosofía no lo hace. Así entonces, en las ciencias particulares tenemos las teóricas, aquellas que buscan el saber, y tenemos las prácticas, aquellas que utilizan ese saber teórico. Hecha entonces la lectura y explicación de la guía, pasamos a las actividades. ¿Cuál es el significado etimológico del término filosofía? Es decir, ¿cuál es el significado de la raíz de la palabra filosofía? ¿Qué significa literalmente filosofía? ¿Qué diferencias hay entre ciencia y filosofía? Entonces, como aparecía allí, ¿qué va a diferenciar a la filosofía como ciencia de una ciencia particular? ¿Cómo definirías filosofía? Utiliza tus propias palabras. Entonces, aquí lo que yo quiero es que ustedes me definan, me den una aproximación a la definición de filosofía, lo que ustedes creen que significa filosofía. ¿Cuáles de las definiciones de los filósofos te parece la más acertada? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en un principio nosotros teníamos la definición de Aristóteles, ¿cierto? De Séneca en relación a la filosofía. ¿Cuál de todas esas, cuál de todas las que se leyeron explicaron a ustedes le parecen más creíbles? Elegir una y obviamente justificar su elección. Conversa con tu familia sobre algunas situaciones límite. Pregúntales y escribe. ¿Cuáles son las que más les preocupan? ¿Qué interrogantes les generan? ¿Pueden dar respuestas? ¿Las interrogantes que se generan influyen en su forma de pensar y actuar? ¿Cuáles son para ti situaciones límite? Entonces, ¿se acuerdan que en un principio nosotros habíamos hablado de este tema de las situaciones límite junto con el asombro y la duda? Entonces, las situaciones límite son circunstancias en las que a mí me hacen pensar de una manera filosófica. En general, son situaciones que obviamente me ponen a mí en una situación como entre la espada y la pared, como entre la vida y la muerte. De todas esas situaciones, ¿cuáles son las que más les preocupan? ¿Qué preguntas les generan estas situaciones? Esas preguntas pueden tener una respuesta y esas preguntas influyen en su manera de pensar y de actuar. Es decir, cuando yo una vez que me pregunto al respecto, es decir, por ejemplo, voy cruzando la calle, no me di cuenta de un semáforo y casi me atropellan. Entonces yo, a partir de esa situación, de esta situación límite, donde casi muero, ¿cierto? En el atropello, yo me voy a preguntar, ¿valía la pena haber cruzado en esa circunstancia? ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis estudiantes? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, con las personas que estaban allí? A lo mejor hubiese interrumpido, ¿cierto?, su tránsito habitual. Entonces, todo este tipo de preguntas pueden tener respuestas o pueden influir en mi forma de actuar o pensar. A lo mejor yo desde ese momento en adelante voy a tener más cuidado al momento de cruzar una calle. ¿Y cuáles son para ustedes situaciones límites? Aquellas situaciones que a ustedes los ponen como en una encrucijada. Obviamente, como en todas las guías, tienen su autoevaluación, donde simplemente deben poner una X en sí o no respondiendo a los indicadores que allí se le presentan. Por ejemplo, respondí las preguntas que realizó el personaje. ¿Se acuerdan que al principio de la guía, en el diálogo de texto de Sócrates, él hacía algunas preguntas en relación a si sabían o no sabían algunas cosas? Entonces, si sabían, obviamente le ponen que sí; si no sabían y no respondieron nada, le ponen que no. Y así con cada uno de los indicadores. Acuérdense que al ser una autoevaluación es importante que respondan de manera honesta,
porque eso les va a permitir ir mejorando su proceso educativo. Les permite a ustedes visualizar si es que están haciendo bien de manera consciente su trabajo o simplemente lo están haciendo porque hay que hacerlo. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.